de los temas centrales es también un tema vinculado con la salud. Y son los casos de sífilis, porque se han duplicado en los últimos 3 años en nuestra provincia. Un tema que vamos a abordar junto con Roxy Lopresti. ¿Cómo estás, Roxy? Hola, Sofi, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Como vos decís, se han duplicado en los últimos 3 años en Mendoza los casos de sífilis, pero esto también ocurre a nivel país y a nivel mundial. Y no solo hablamos de sífilis, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual. Y para hablar del tema estamos con Andrea Villalba, que ella es jefa de infectología, del servicio de infectología del Hospital de Encinas. ¿Cómo le va, Andrea? Muy bien, muy Hace bien. mucho que no venía aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Andrea, esto que decíamos, han aumentado los casos de sífilis. ¿A qué se debe? Porque hablamos de una enfermedad que casi estaba desaparecida en algún momento y reapareció. Exactamente, es una de las enfermedades denominadas reemergentes. Ajá. Y bueno, nuestra provincia no escapa a lo que pasa a nivel mundial, básicamente. No es que haya pasado este aumento solamente en nuestra provincia, esto lo tenemos que aclarar porque en realidad sí ha habido un aumento importante, sobre todo en las notificaciones. Es importante recalcar que es probable que se estén notificando más casos también que hace algunos años y esto aumenta el número, pero es fundamental también saber que han aumentado estas infecciones de transmisión sexual a nivel mundial. ¿Y esto a qué se debe? Por lo que vemos atrás, porque no se usa profiláctico. Es una de las causas más importantes, la falta de utilización del preservativo, fundamentalmente en las edades más tempranas, o sea, en adolescencia, en los jóvenes. Esto está relacionado con la idea que ellos tienen de por ahí que a ellos no les va a pasar esto, que son típico cosas, adolescente, exactamente, ¿no? A mí no los me va a adolescentes a ellos piensan que no les va a pasar nada y fundamentalmente cuando hablan de prevención o de evitar algo, ellos lo primero que piensan es evitar un embarazo. Entonces lo que hacen es utilizar otros métodos anticonceptivos y no se están protegiendo ante determinadas infecciones de transmisión sexual. Entonces, estas infecciones nos ha pasado, en la humanidad viene pasando cada determinada cantidad de años, 10, 15 años, son enfermedades que se hace mucho hincapié en medidas de prevención, en campañas, en tratar de disminuir y se baja un poco la guardia. Eso. Exactamente. Es como que faltan medidas. Se baja un poco la guardia. Porque la gente no lo sabe y los chicos no saben. Siempre se habla del SIDA, pero no se habla de este tipo de enfermedad. Principalmente se habla es del SIDA, de la infección por HIV, pero no se habla de estas otras enfermedades. Si bien se están trabajando y se hacen muchos talleres y se está educando desde pequeños ámbitos o de ámbitos más reducidos, que es excelente y está muy bueno para que los chicos puedan expresarse, preguntar y saber. Por ahí también es necesario a lo mejor alguna otra campaña de difusión más masiva para que llegue a toda la población. Pero bueno, es importantísimo que los jóvenes, no solo los jóvenes, porque también han aumentado en adultos, pero hay fundamentalmente en la franja etaria entre los 17 y los 30 años es donde han aumentado estos con casos. mayor número estos ¿Le casos. parece que veamos los números al cual Exacto. hacemos referencia? Esto que decimos que se ha duplicado en los últimos 3 años. En el 2015 se detectaron 177 personas, en el 2016 429 casos, en el 2017 462. Hablamos del total de casos de sífilis en todas las formas. Son casos notificados en el sector público, por eso se estima que la cifra sería mayor si teníamos en cuenta los casos que se presentan en el sector privado. Estos son datos según el Boletín Epidemiológico de Mendoza. Y en el país decimos que los números en el 2011 al 2017 y actualmente se acerca a 11.000 personas con sífilis, según el informe del Ministerio de Salud de la Nación. Cuando hablamos de las distintas formas de sífilis, ¿a qué nos referimos? Bueno, es importantísimo tener en cuenta que la sífilis es una enfermedad que se presenta bajo 3 formas bien definidas o 3 estadios bien definidos. La sífilis primaria, que es la que aparece
alrededor de 15, 20 días posteriores a la transmisión de la infección. Esta es producida por una bacteria que es el Treponema pallidum e ingresa al organismo a través del sitio de contacto, ¿sí? Entonces, la vía más frecuente de ingreso es la vía sexual, pero bueno, no están exentas otras vías, por ejemplo... De distintas formas la vía sexual. Exactamente, porque puede ser lesiones a nivel oral, en la cavidad oral, por sexo oral. Entonces, a través de vaginal, por el anal. lugar que ingresa es donde se produce la primera lesión. ¿Qué es lo que puede pasar? Que muchas veces es evidente y otras veces no tanto, porque por ejemplo cuando está afectado el cuello uterino a veces no se evidencia y pasa desapercibida. Esta lesión, luego de aproximadamente 2-3 semanas, puede desaparecer espontáneamente, tiene la característica que no duele, entonces muchas veces no se consulta, desaparece espontáneamente, pero la infección persiste, queda en una fase latente. Y contagia. Exactamente, fundamentalmente en las primeras fases, la sífilis primaria, la latente precoz y la sífilis secundaria, que puede aparecer cercano a los 6 meses posteriores al ingreso de esta infección al organismo, y que puede manifestarse con lesiones en piel que pueden ser generalizadas, que pueden ser más localizadas, que pueden afectar palmas de las manos, plantas de los pies. ¿Y cómo afecta? ¿Cómo se presenta? Y puede presentarse como un rash, como un exantema, que lo podemos confundir muchas veces como una reacción alérgica, como una eruptiva. Exactamente. Por lo cual muchas veces también pasa sin la consulta correcta o conveniente en ese momento, y también cura espontáneamente estas lesiones luego de un determinado tiempo. Entonces se pueden curar espontáneamente, por lo cual puede pasar... ¿En la mayoría de los casos o no? Sí, puede, si no se diagnostica en ese momento, puede curar espontáneamente. Entonces, puede pasar perfectamente luego a una fase latente nuevamente durante muchos años, y sí llevar a la sífilis terciaria, que es la que aparece hasta décadas después puede aparecer, y que ahí las alteraciones son en órganos más importantes, puede afectar a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central, producir demencia, producir encefalitis, meningitis, cuadros muy severos que pueden afectar la calidad de vida y pueden incluso llevar a la muerte al paciente. Decir, como no tenemos los síntomas, puede una estar años con la... Exactamente. Puede no ir nunca al médico. Exactamente, y no ir nunca al médico, no consultar, y bueno, y entonces, si no se hace el testeo y no el diagnóstico. No, la mayoría de estos, o sea, en general la mayoría de estos casos son la sífilis primaria o indeterminada en una de sus formas latentes, y la primaria se hace el diagnóstico sí por la consulta, por la lesión a nivel que cuando se diagnostica la secundaria, y si no, la latente se diagnostica por análisis sanguíneos que se hacen fundamentalmente, que esto es algo importante aclarar. Es importantísimo tener en cuenta que otra de las transmisiones es la vía vertical de la mamá embarazada al feto. Esta es una de los datos estadísticos que es importante tenerlo en cuenta, porque a nivel mundial se está tratando de llegar a cero la reducción, o de reducir y llegar a cero la transmisión materno-fetal. Y en Mendoza, esto es uno de los datos importantes, que entre 2016 y 2017 se han reducido casi a la mitad de estos números. Eso está muy bueno. Que eso es importante porque esto se logra debido a los testeos que se hacen en los embarazos, a los diagnósticos precoces y por supuesto al tratamiento precoz, que es muy fácil de realizar. Bien. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Entonces, la mejor prevención es usar profiláctico al momento de la relación sexual. Exactamente. Gracias. Y consultar, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias.